Bueno, jóvenes, vamos a empezar el día de hoy. Hoy es la primera clase de matemáticas. Quiero empezar por ahí comentándoles que el día de ayer se recibió instrucciones de la Dirección General para lo que viene siendo la asignación de su correo institucional. No sé si ya por ahí escucharon algunas situaciones. Para no alterar lo que tengo ya programado esta semana, vamos a terminar esta semana trabajando con el correo que tienen ahorita de manera previa, normal. Pero vayan ustedes ya activando su correo institucional, porque durante el fin de semana quiero que ustedes entren a registrarse a mis dos salas de Classroom ya con el correo institucional, ¿no? Bien, ¿cómo le van a hacer para activar su correo institucional? Déjenme les comparto aquí. Esto se hace a través de la página de cobash04.com y ustedes van a entrar a la página. Cuando entran a cobash04.com les aparece esta página, ¿sí? Entonces aquí acuérdense que ustedes pueden checar sus boletas, toda la información que se presenta aquí en cada una de las pestañas, ¿no? La reinscripción para aquellos que no se hayan reinscrito por alguna situación, aquí también la tenemos, ¿no? Pero en lo que respecta al correo institucional es darle clic aquí. Recuerden que la página es cobash04.com, ¿no? Correo institucional, y les va a aparecer esta pestaña donde tienen que poner su CURP y su matrícula. Su matrícula, acuérdense que está en las boletas que se les han entregado o en su credencial escolar. Una vez que están ahí, le van a dar entrar y va a aparecer su nombre completo, el correo institucional que se les está asignando y una clave temporal, ¿sí? Una clave temporal que va a funcionar para que ustedes accesen a ese correo, ¿ok? Una vez que este correo lo van a activar en Gmail, o sea, en correo de Google, ¿no? Ahí van a entrar, van a poner la clave, van a entrar y les va a pedir que modifiquen su contraseña para que pongan una contraseña que ustedes usan de manera común y que no se les olvide, ¿no? ¿Ok? Una vez que ya queda activado el correo, pues ya está listo para ser usado, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí en esta parte, bueno, aquí cuando den el curso y la matrícula, le van a entrar y les va a aparecer su correo nuevo, ¿no? Aquí en esta parte viene una guía, dicen descargar guía y la abren, donde les da instrucciones más detalladas sobre todo lo que es el uso del dominio del correo institucional, todos los alcances que tiene, los beneficios que tiene para ustedes y las instrucciones de cómo darlo de alta, que no es sencillo, es como les acabo de decir, ¿no? ¿Ok? Entonces, para que, les digo yo, se pongan en estos días a activar ese correo y para que estén al pendiente porque el fin de semana, entre sábado y domingo, ustedes deberán accesar con su nuevo correo a mis salas de Classroom, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento en lo que acabo de decir? ¿Queda todo Profe, claro? Dígame. o sea que cambiaremos el correo en el que iniciaremos sesión en Classroom en todas las plataformas que tenemos abiertas. Así es, correcto. O sea, ustedes ya van a dejar de usar su correo que tenemos hasta ahorita dado de alta, porque van a tener ahora su correo institucional. Sí, va a ser un cambio. Entonces, pero para no alterar lo que ya llevamos en esta semana, cuando menos en mis materias, en mis dos materias, ese cambio lo haríamos el fin de semana. ¿Ok? Ahorita les voy a pasar las imágenes de mis códigos de clases para que los anoten y ya con su nuevo correo ingresen, ¿no? Es importante, en el correo nuevo, donde dice nombre, pongan su nombre, donde dice apellido, pongan su apellido paterno y luego su materno, ¿no? Es muy importante que sus datos estén bien escritos para que queden otra vez en orden alfabético como lo estoy pidiendo, ¿no? Si no lo hacen así, los voy a tener que sacar y hasta que no lo hagan bien. Entonces hay que hacerlo bien desde un principio, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra duda que tengan, jóvenes, sobre esto? ¿Queda claro para todos? Entonces, las tareas que van a estar entregando ustedes esta semana están así como hemos venido trabajando con el correo actual. A partir del sábado y domingo, ustedes deberán accesar a sus salas de Classroom ya con la nueva cuenta, ¿no? ¿Ok? Bien. Me voy a nuestra sala de Classroom. Aquí, si se fijan, a ustedes los tengo aquí bien organizados por orden alfabético en cuanto a su apellido paterno. Cuando ustedes se crean su cuenta en Google, la nueva, la que les está proporcionando el colegio,
En la sección donde vienen sus datos, recuerden, donde dice nombre, pongan su nombre. Donde dice apellido paterno, ahí van a poner su apellido paterno, ¿no? La ventaja de esto es que yo voy a poder ordenarlos, ya sea por nombre o por apellido, entonces no va a haber ningún problema, ¿no? Llenen las secciones como deben ser en cuanto a sus datos generales, ¿no? Estas cuentas van a desaparecer el fin de semana y deberán estar las nuevas, ¿no? Bien, ¿cómo le van a hacer para accesar? Esta clave que está apareciendo aquí es la del código de clase de matemáticas 2. Anótenlo, por favor, para que lo tengan ahí presente y puedan ustedes acceder a la sala esta, ¿no? Esta es para matemáticas 2. O tómenle foto, como quieran ustedes, ¿no? Todas son minúsculas, excepto la W, parece mayúscula, ¿verdad? Profe, ¿me puedo ir metiendo ahorita o puedo esperar hasta el fin de semana? El fin de semana mejor para no entorpecer lo que ya llevamos ahorita. Ok. Bien, eso es en cuanto a matemáticas y de ahí les voy a pasar el de química. Este es el código de química. Algunos maestros a lo mejor les piden que ya se integren con ese nuevo correo. Ya sería decisión de cada profe, ¿no? Entonces, por mi caso, yo voy a dejar que corra la semana y el fin de semana haríamos ese movimiento, ¿no? ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces vamos entonces a lo que corresponde a la clase del día de hoy. Hoy empezamos matemáticas 2. Recuerden que por ahí les recomendé tener un cuaderno específico para la materia, para que hagan sus trabajos. Y aquí, igual que en química, tengo documentos generales. Vienen los rasgos a evaluar, que son muy parecidos a los que manejamos en química, donde todos los trabajos que ustedes suban a Classroom prácticamente son el 60% de su calificación. Y las evaluaciones formales que hagamos en Socrative son el 40% de su evaluación, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso para que no nos falte ninguna tarea, ¿no? Si cumplimos con todas las tareas, prácticamente estamos aprobando la materia, ¿no? Aquí viene el programa de Matemáticas 2, que es de donde se basa todo el curso. Hay un cuadernillo de trabajo también que vamos a estar usando para varios ejercicios. Hoy hay una tarea que vamos a hacer uso de él. No lo impriman todos, solamente las secciones que yo les pida, ¿no? Y hay un libro de base que es para que ustedes puedan consultar, el libro de Matemáticas 2 que nos propone la DGB, ¿no? Lo que es el bachillerato. Y vamos a empezar el bloque 1 con ángulos y triángulos. Vamos a ver todo lo que corresponde a la definición de ángulos, cómo se miden los ángulos. Para eso va a ser importante que ustedes cuenten con un transportador. Si no lo tienen, pues hay que conseguirlo, ¿no? Y lo ideal sería conseguir un pequeño juego geométrico, ¿no? Donde vengan escuadras, reglas, compás, etcétera, ¿no? Para que puedan hacer uso de él cuando estemos haciendo algún trabajo en el cuaderno, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? ¿Todo claro? No, profe. Bien. No. Ok, entonces vamos a empezar con lo que viene siendo la clasificación de ángulos. Los ángulos, de acuerdo a su apertura, ¿sí? Tiene una cierta clasificación de cómo nombrarlos, ¿no? Para poderlos identificar correctamente. Entonces vamos a pasar un video donde explicamos esos tipos de ángulos, ¿no? Les sugiero tomar nota de los puntos más importantes porque los van a estar usando en la tarea, ¿eh? Bien, empezamos. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, los tipos de ángulos. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Así que pon mucha atención. Un segmento de recta es un fragmento de recta que está comprendido entre dos puntos. Aquí tengo un ejemplo. Un vértice es el punto en donde se unen dos segmentos de recta para formar un ángulo.
Y un ángulo es el espacio que existe entre dos segmentos de recta unidos por un punto llamado vértice. Además, los ángulos suelen medirse en grados. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un vértice y tengo dos segmentos de recta. Como puedes ver, hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros ángulos con una gran abertura. ¿Cómo decimos que se llama el punto rojo que aparece ahí? Vértice. Vértice, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, siempre que haya una separación entre dos rectas unidas por un vértice, a eso le podemos llamar ángulo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo los ángulos se miden en grados, ¿sí? También hay otra medida que vamos a ver en la clase de mañana que se llaman radianes. También los ángulos se pueden medir en radianes, ¿no? Ahora, vamos a ver más adelante también que los grados, cuando tiene decimales, esos decimales se pueden convertir a minutos y segundos, no como unidad de tiempo, sino como unidad de decimales de grados. ¿Ok? Ustedes van a verlo ahorita más adelante. El ángulo recto es aquel que tiene una abertura de 90 grados. Aquí tengo mi vértice, dos segmentos de recta y una abertura de 90 grados. Ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Aquí tengo un segmento de recta, el vértice, y aquí tengo un segmento de recta para ubicarnos en dónde serían los 90 grados. En este caso, los ángulos agudos deben de medir menos de 90 grados, o sea, de la línea punteada a la derecha. En este caso, este ángulo mide 45 grados. Ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Aquí tengo un segmento de recta, mi vértice, y tengo otro segmento de recta para ubicarnos en donde serían los 90 grados. Nuestro ángulo obtuso tiene que estar de la línea punteada a la izquierda, porque tiene que medir más de 90 grados. En este caso, mi ángulo obtuso mide 130 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el ángulo llano. Es el equivalente a dos ángulos rectos. Siempre mide 180 grados. Aquí tengo mi ángulo llano. Aquí está un ángulo de 90 grados y aquí está el otro ángulo de 90 grados. En total son 180 grados. Recuerda que el ángulo llano siempre mide 180 grados y se le llama así porque está totalmente plano. Ahora vamos a ver los ángulos complementarios y son dos ángulos que sumados dan 90 grados. Aquí tengo este ángulo que mide 30 y este 60. En total nos da como resultado 90 grados. Bien, entonces, dos ángulos van a ser complementarios siempre y cuando cumplan con esta condición, ¿sí? De que su suma da 90 grados. ¿Cuál sería otro ejemplo de dos ángulos complementarios? ¿Quién me puede decir un ejemplo de dos ángulos complementarios? 70 grados más 20 grados. Así es, 70 más 20, ¿verdad? ¿Otro ejemplo? ¿Alguien más? De dos 50 ángulos. grados más 40 40. grados. Así es. Siempre que sumen 90, son complementarios entre sí, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna duda en cuanto a la clasificación de los ángulos? Agudo, llano, todos los que acabo de mencionar. ¿No? Seguimos. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver los ángulos suplementarios. Son aquellos ángulos que sumados nos dan 180 grados como resultado. En este caso tengo un ángulo de 20 grados y también este de 160 grados. 160 más 20 nos dan 180 grados. Bien, ahí tenemos entonces que los dos ángulos van a ser suplementarios siempre y cuando la suma de estos de 180. ¿Cuál sería otro ejemplo de un ángulo de ángulos suplementarios? 140 más 40. Así es, correcto, ¿verdad? Queda claro el concepto, ¿verdad? Por lo tanto, estos ángulos son suplementarios porque sumados nos dan un ángulo llano. Ahora tengo un ángulo completo, es aquel que mide 360 grados, o sea, que es el ángulo más grande que existe. Ahora vamos a ver los ángulos consecutivos. Son aquellos que tienen el vértice y un lado comunes, o sea, que está uno enseguidita del otro. También vamos a ver los ángulos adyacentes, que son consecutivos y además forman un ángulo llano.
Recuerda que cuando digo consecutivos, me refiero a que un ángulo esté enseguida del otro. Sí queda claro, ¿verdad? Son adyacentes, sí, o consecutivos cuando estén juntos, ¿verdad? Pero si además esos ángulos suman 180 grados, se dice que son adyacentes, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a ver los ángulos opuestos por el vértice. Aquí tengo dos segmentos de recta cruzados. El vértice está al centro y estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Ok, ahí lo está marcando con flecha verde. Los ángulos opuestos por el vértice siempre están así en sentido contrario al vértice y siempre miden lo mismo. Esa es una característica muy importante. ¿Ok? Y estos también. Estos dos miden lo mismo y estos dos también. Regalado, ¿verdad? Espero Bien. ¿Alguna duda que tengan sobre lo que acabamos de ver? Ninguna. Ok, muy bien. Ahora fíjense bien, vamos a ver un video sobre los ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Cuando nosotros tenemos dos rectas paralelas y una transversal, son varios los ángulos que se forman. Ustedes lo van a ver ahorita en este video. Vamos. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de los temas que más me han pedido, los ángulos entre paralelas y una transversal. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El vértice es el punto en donde se unen dos segmentos de recta para formar un ángulo, y un ángulo es el espacio que existe entre estos dos segmentos de recta. Además, los ángulos se miden en grados. Como puedes ver, existen ángulos con una abertura muy pequeña y otros ángulos con una gran abertura. Las rectas paralelas son aquellas líneas que mantienen una cierta distancia entre sí, y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o se tocan en ningún punto. Aquí tengo un par de líneas paralelas cortadas por una transversal. Los puntos por donde cortan nuestras paralelas serán nuestros vértices. Vamos a empezar por los ángulos opuestos por el vértice, y son aquellos que, como su nombre lo dice, están en lados contrarios. Bien, entonces aquí tenemos las dos líneas paralelas y una línea transversal que las corta, ¿verdad? ¿Sí? Lo cual Profe. genera dos vértices, que son los dos puntos rojos que tenemos ahí. Y ahorita va a analizar cuáles son los dos ángulos opuestos por el vértice. Hay varios aquí, ¿no? Se fijan, en la primera sección vamos a tener ahí un par, dos pares, ¿verdad? Dos pares de ángulos opuestos por el vértice. Y en el vértice que tenemos abajo ocurre lo mismo, ¿verdad? Va a haber dos ángulos opuestos por el vértice y otro más opuesto por el vértice, ¿no? Profe, Como este que Sí, señalaré con dime. una... ¿Cómo se le dice las líneas? Son dos líneas paralelas, Ajá. ¿sí? Y Cortadas una por una transversal. transversal. Ok. flecha verde, es opuesto a este y además miden lo mismo. ¿Ya te diste cuenta? Aquí también tengo otro par de ángulos opuestos por el vértice. Si pones atención, te darás cuenta que miden lo mismo. Más abajo, tengo otro par de ángulos opuestos por el vértice. Uno está de cada lado y además miden lo mismo. Y para terminar, aquí tengo otro par de ángulos opuestos por el vértice. Bien, si se fijan ustedes, las flechas verdes que están poniendo en el vértice superior miden lo mismo, pero ocurre lo siguiente, y esta es una de las propiedades que debemos tomar mucho en cuenta. Las flechas verdes de abajo también miden exactamente lo mismo que las flechas verdes del vértice de arriba. Lo mismo ocurre con las flechas amarillas. Lo que miden los ángulos opuestos al vértice arriba, también miden lo mismo en el vértice que se encuentra abajo con las flechas amarillas. ¿Sí? Por decir algo, si la flecha amarilla midiera 100 grados, ¿sí? ¿Cuánto va a medir la flecha verde? ¿Alguien me puede decir? Si la flecha amarilla mide 100 grados, ¿cuánto va a medir la flecha verde? 50. Acuérdense lo del ángulo llano, ¿no? ¿Sí? 80. 80, ¿verdad? Porque 80. si está sobre una recta, este ángulo adyacente aquí debe completar
los 180 grados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo decíamos que cuando dos ángulos suman 180, cómo se le llama? ¿Complementarios o suplementarios? Ya no. Sí, es un ángulo llano. Pero, ¿cómo se le llama? Suplementario. ¿Cómo? Suplementario. Suplementario, ¿ah? Porque sumados dan 180. Así es. Entonces, la flecha amarilla, el ángulo de la flecha amarilla con la flecha verde son suplementarios porque suman 180, ¿verdad? ¿Ok? Seguimos. Que también miden lo mismo. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver los ángulos correspondientes y son aquellos que están del mismo lado de la transversal y además miden lo mismo. Vamos a empezar con el lado derecho de la transversal. Tengo este y este. Están del mismo lado y miden lo mismo, son ángulos correspondientes. Pero también tengo este y este, que están del mismo lado de la transversal y además miden lo mismo, por lo tanto, son correspondientes. Ahora vamos con el lado izquierdo de la transversal. Tengo este y este, que miden lo mismo, pero también tengo este y este, que también son ángulos correspondientes, porque están del mismo lado de la transversal y además miden exactamente igual. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con los ángulos alternos internos. Como su nombre lo dice, estos ángulos están alternados, uno de cada lado de la transversal, y además están al interior de las líneas paralelas. Mira, aquí tengo dos ángulos marcados con una flecha de color azul y son alternos internos porque cada uno está de diferente lado de la transversal, están dentro de las líneas paralelas y además miden lo mismo. Y aquí, marcados con flecha verde, tengo otro par de ángulos alternos internos. Los dos están en diferente lado de la transversal, dentro de las líneas paralelas y además miden lo mismo. ¿Sí queda claro? ¿Identificamos cuáles ángulos son iguales? Repito, ¿sí queda claro? Ángulos alternos internos. Como su Otra vez nombre lo lo voy a dice, poner. estos ángulos están alternados, uno de cada lado de la transversal y además están al interior de las líneas paralelas. Mira, aquí tengo dos ángulos marcados con una flecha de color azul y son alternos internos porque cada uno está de diferente lado de la transversal, están dentro de las líneas paralelas y además miden lo mismo. Y aquí, marcados con flecha verde, tengo otro par de ángulos alternos internos. Los dos están en diferente lado de la transversal, dentro de las líneas paralelas y además miden lo mismo. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con los ángulos alternos externos. Como su nombre lo dice, estos ángulos están alternados, uno de cada lado de la transversal y están al exterior de las líneas paralelas. Mira, aquí tengo dos ángulos marcados con flecha de color azul y son alternos externos porque cada uno está de diferente lado de la transversal. Están fuera de las líneas paralelas y además miden lo mismo. Y aquí tengo el otro par de ángulos alternos externos marcados con flecha verde. Los dos están en diferente lado de la transversal, fuera de las líneas paralelas y además miden lo mismo. Ok, entonces, ¿por qué externo? Bueno, porque están acá por fuera, ¿no? Por fuera de las dos líneas paralelas. Cuando hablamos de ángulos internos, están por dentro de las líneas paralelas, ¿no? O sea, en esta sección de aquí, entre los dos puntos rojos, ¿no? ¿Ok? ¿Queda claro? Son clasificaciones de estos ángulos, ¿no? ¿Cómo se les llama? ¿Alguna duda? Seguimos. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? A ver, vamos viendo aquí. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Quién me puede decir dos ángulos opuestos por el vértice? ¿Cuál es el vértice? Acuérdense que son los puntos rojos, ¿verdad? Solo pido un ejemplo de dos A y ángulos. D. A y D, ¿verdad? Muy bien. Sí. ¿Alguien más? E y H. E y H, muy bien. Ok. Bien. Alguien que me dé un ejemplo de ángulos correspondientes. G y F. B y F, muy bien, porque están del mismo lado, ¿verdad? Están del mismo lado de la transversal
en este caso, y miden lo mismo. Otro ejemplo de ángulo correspondiente. AE. AE, muy bien. Bien, alguien más que me dé ejemplos de ángulos alternos internos. Que midan lo mismo, ¿verdad? Internos, acuérdense que es dentro de las paralelas, ¿no? C y F. C y F, muy bien. ¿Alguien me da el otro par? D y E. D y E, muy bien. Ahora, ejemplos de ángulos alternos externos. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Acuérdense que externos están por fuera de las paralelas, ¿no? A AB. A y B no puede ser porque no miden lo mismo. H. H y AH, muy GB. bien. Y Y BG, GB. ¿verdad? Porque deben medir lo mismo, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Ok? ¿Queda claro, jóvenes? Sí. Bien. Ok, entonces, bien, a veces damos por hecho que ustedes ya saben medir ángulos usando el transportador, pero la práctica me ha dicho a mí que realmente muchos no recuerdan o nunca han usado bien un transportador. Es por eso que les voy a pasar este video rapidito de cómo medir un ángulo, ¿no? Ok, seguimos. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, cómo medir un ángulo. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Un ángulo está formado por dos segmentos de recta unidos por un vértice. La abertura de los ángulos se mide en grados. Hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros con una gran abertura. Ahora sí, vamos a ver cómo se mide un ángulo. Para medir los ángulos utilizaremos un transportador así como este, que es un instrumento que mide ángulos en grados. Mira, aquí tengo un ángulo y esta parte que es el centro del transportador la pongo aquí en el vértice. Bien, eso es muy importante, ¿no? Que la cruz que hace aquí el transportador quede en el puro centro del punto rojo, ¿verdad? Que es el vértice realmente de estas rectas, ¿no? Que forman el ángulo. Entonces, si se fijan ustedes, hay una escala que va por dentro. Va del 0, 10, 20, 30, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ok? Y hay otra escala que del lado izquierdo del transportador va a favor de las manecillas del reloj. ¿Cuál voy a usar en este caso? ¿La que va por dentro o la que va por fuera? ¿Quién me puede Por decir? dentro. Por dentro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ángulo que estoy midiendo parte de ahí, ¿verdad? De donde está la recta en 0. ¿Ok? Que en este caso, ¿cuánto mide el ángulo? 60 grados. 60 grados. Un error muy común que se comete es decir, ah, no, es que ahí la escala dice que mide 120. Y no, es incorrecto, ¿verdad? Porque el que mide 120 sería, si nosotros tomamos en cuenta del lado De otro izquierdo, lado. el 0 hasta esa línea azul, ¿verdad? Pero no ese es el ángulo que estoy midiendo en este caso, ¿verdad? ¿Ok? Entonces va a depender cómo esté ubicado esa apertura de ángulo para usar el transportador de manera correcta, ¿no? Seguimos. Y aquí tengo que revisar que este segmento de recta esté alineado al 0. Y ahora sí, voy a ver cuánto es la abertura. Si te fijas bien, del 0 llegamos hasta el 60. Esto quiere decir que nuestro ángulo mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro ángulo y reviso que el centro del transportador esté en el vértice y que su otro extremo esté en el 0. Ahora sí, veo cuánto mide este ángulo. Empezamos en el 0 y si te fijas llegamos hasta el 140. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 140 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice. Aquí si se fijan ya cambió, ¿verdad? Ya no voy a usar el que va por dentro, ¿verdad? La escala que va por dentro. Aquí voy a usar la escala que va por fuera. ¿Por qué? Porque si se fijan, la apertura va, en este caso, de izquierda a derecha en el sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces así tendré que tomar la escala de fuera, ¿verdad? ¿Cuánto mide este ángulo? 70 grados. 70 grados, ¿verdad?
Y error va a ser aquel que diga que mide 110, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Vértice y veo cuánto mide. Empezamos en el 0 y como te das cuenta llegamos hasta el 70. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 70 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo, ubico el centro del transportador en el vértice y el extremo tiene que estar en el 0. Y me doy cuenta que este ángulo mide 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tengo este transportador circular que también sirve para medir ángulos. Bien, hay algunos que también tienen este transportador circular. También lo pueden usar, no hay problema, pero hay que usarlo de manera correcta, ¿no? Mira, aquí tengo un ángulo que mide 10 grados. Podemos hacer el ángulo más grande para que mida 50 grados, o más grande para que mida 150 grados, o se puede hacer aún más grande para que mida 250 grados, incluso puede medir 320 grados, 340, 350 grados, o puede ser un ángulo completo que mide 360 grados. ¿Ya viste? Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya... Bien, entonces, ¿queda claro cómo usar el transportador? Sí. Bien. Ok. Entonces, vamos a dejar esto. Y vamos a explicar rápidamente la tarea. ¿Sí? La tarea 1 va a ser del cuadernillo de trabajo, que dice que está aquí como el documento 3 de documentos generales. Y la tarea dice lo siguiente. Vamos a ver la tarea. Instrucciones. Del cuadernillo de trabajo del alumno que se encuentra en documentos generales, vamos a leer de la página 13 a 17, que viene información muy, prácticamente casi lo mismo que vimos ahorita en los videos, pero hay que pegar una repasadita por alguna clasificación que viene por ahí diferente, muy mínima, ¿no? Ok, ¿qué van a hacer ahí? Van a realizar la actividad 1 completa, la actividad 2 completa y la actividad 4 solo del inciso 1 al 5, ¿sí? Recuerda tomar fotos claras antes de subir. Ok, voy a ir al documento para que lo vean. Es la actividad 1, 2 y 4. Aquí está, cuadernillo de trabajo. Y se van a ir aquí, les decía yo, en la página número 13. Aquí donde empieza el bloque. Y esto es lo que van a empezar a leer ustedes. Vienen aquí algunos ejemplos de una situación real de los que usan por ahí patinetas, de cómo las rampas se forman un ángulo con el suelo, ¿no? Viene la clasificación de los ángulos que ya vimos por ahí, ¿sí? Viene por la posición de sus lados, lo que es un consecutivo y adyacente, que ya vimos también. Complementarios, suplementarios. Aquí maneja un concepto nuevo también que son ángulos conjugados, son aquellos dos ángulos que suman 360 grados, ¿sí? Ok, y aquí empieza la actividad 1, ¿no? Si yo, fíjense bien, si dice, si un ángulo 1 mide 29 grados, ¿cuánto será su complemento? ¿Y cuánto será su suplemento? Recuerden, complementarios suman 90, ¿verdad? Entonces, si tengo uno de 29, ¿cuál será su complemento? ¿Quién me puede decir? 61. 61, ¿verdad? ¿Y quién será su suplemento? Acuérdense que sus suplementarios suman 180, ¿verdad? 151. Correcto, 151. Queda claro, ¿verdad? Así van a llenar esta tablita. Ya les regalé la primera, ¿verdad? Bien, ahora aquí viene lo de los ángulos de dos rectas paralelas. También hay que pegarle una revisada aquí. Aquí es lo mismo que acabamos de ver, ¿no? Ok, y aquí viene la actividad número 2. Dice que aquí pongas las letras que correspondan a ángulos alternos internos, alternos externos, ¿sí? Así todos los que tenemos aquí, hay que, de acuerdo a estas letras y lo que acabamos de ver, clasificarlos, ¿no? En la actividad 3 no se la estoy dejando que la hagan. La actividad 4 es donde van a hacer la actividad 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Si se fijan, aquí vienen, en este caso, pide que hagan la clasificación que corresponda según las características de los ángulos 1 y 2, ¿sí?
cómo se clasifican esos ángulos. Ahora, en el ejercicio 2 al 5 me dan un ángulo que es el 1, que mide 125 grados y me piden que encuentre los valores del ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4 de esta figura. Ustedes ya deben saberlo deducir ahí, ¿verdad? ¿Sí? La 3 dice si el ángulo 2 mide 47, o sea, ¿cuánto van a medir los otros 3, no? Ahora, aquí fíjense bien. Dice, si el ángulo 1 mide 3x más 10 y el ángulo 3 mide 4x menos 30, encuentra x y el valor del ángulo 1. Fíjense bien, el ángulo 1 y el ángulo 3, ¿cómo son entre sí? Opuestos por el vértice, ¿verdad? ¿Y cómo son los ángulos opuestos por el vértice? ¿Se acuerdan? ¿Cómo son los ángulos opuestos por el vértice? Iguales. Iguales, ¿verdad? Iguales. Entonces yo puedo decir que esta expresión del ángulo 1 es igual a esta expresión del ángulo 2, ¿verdad? Lo pudiera escribir así. 3x más 10 igual a ¿qué? A 4x menos 30, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ángulo 1 y el ángulo 2 son iguales y estas son las expresiones de sus medidas. ¿Qué pasa aquí? Tengo una ecuación lineal, ¿verdad? En la cual yo puedo agrupar las x de un lado, los números solos del otro lado, despejar y encontrar ese valor de x que me está preguntando, ¿verdad? Y si yo encuentro el valor de x, yo puedo saber cuánto vale el ángulo 1 sustituyendo aquí el valor de x, ¿verdad? 3 por lo que valga x más 10 y me da ese valor del ángulo 1, que es lo que me está preguntando aquí, ¿verdad? ¿Ok? Algo muy similar va a ocurrir en el ejercicio 5, nada más que el ejercicio 5 hace referencia al ángulo 2 y el ángulo 3. Esos no son opuestos por el vértice, pero sí son ángulos, ¿qué? ¿Complementarios o suplementarios? Complementarios. Suman 180, ¿verdad? Entonces, en lugar de poner una igualdad en la expresión, yo voy a poner esta expresión más esta expresión es igual a 180 grados, ¿verdad? Despejo la X y obtengo lo que me están preguntando, ¿verdad? Acuérdense que son dos preguntas. ¿Cuánto vale la X y cuánto vale el ángulo 1 en la 4? ¿Cuánto vale la X y cuánto vale el ángulo 2 en la 5? ¿No? ¿Ok? Que estas serían las que serían un poquito más complicadas, pero como ya vimos ecuaciones lineales, para ustedes va a ser muy fácil, ¿verdad? ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda que tengan en cuanto a la tarea? ¿No? No, profe. Ok, ya ¿Va a tenemos ser entonces esto. escrita a mano? ¿Mande? Va a ser escrita a mano. Sí, La o tarea. pueden imprimir estas hojas nada más y ahí las pueden escribir, pueden hacer las operaciones en la hoja o pueden pasar las preguntas al cuaderno, nada más que sea claro y tomen la foto clara, ¿no? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿alguna duda que tengan sobre lo visto el día de hoy? ¿Alguna duda sobre lo del correo institucional? Que para mi clase va a estar activa a partir del fin de semana. Los que entraron tarde, les sugiero ver el video en YouTube. Ahí expliqué todo lo que respecta al correo institucional, ¿no? Y cómo lo vamos a manejar en mis clases, ¿no? ¿Ok? Igual los compañeros que andan en la vacuna, por favor díganles ahí que es importante que vean esa instrucción en el correo, en el video que voy a subir ahorita a YouTube, ¿no? Que es esta clase. ¿Ok? Bien, entonces, si no hay más, hay que hacer la tarea. Recuerden que tienen como fecha límite de entrega mañana a las 8 de la noche. Y nos estamos viendo mañana 10:50, ¿no? Sale, que estén bien, jóvenes. Se sigan cuidando. Profe, gracias. No, profesor, Gracias, muchas profe. gracias. Bye. Gracias, profe.